Continuando con la parte de espacios vectoriales, vamos a hacer ahora algunos ejercicios. En el ejercicio nos preguntan si el conjunto de los vectores, ¿no? De los vectores de esta forma, donde x, y z pertenecen a los números reales, es un espacio vectorial o no. De esto tenemos que sacar nuestro conjunto B. Bueno, para espacios vectoriales nosotros tenemos ya un plan. El plan es definir bien nuestro conjunto que vamos a evaluar y una vez hecho eso, ver si pasa las 10 pruebas de espacios vectoriales. Como ven, en este caso nos han dado un conjunto, pero no dicen si es espacio vectorial o no. Eso tenemos que determinar nosotros. Entonces, como primer paso sería definir mi conjunto B. Hemos dicho que nuestro conjunto siempre le vamos a llamar B y ahora lo tenemos que leer así. Dice X, Y, Z, tal que X, Y, Z pertenecen a los reales. Aquí hay que tomar dos cosas bien en cuenta. Nuestro conjunto en esta parte es bueno ponerle qué forma tienen los elementos del conjunto que vamos a evaluar. Y en esta parte está la condición, es como una condición que tiene que cumplir. ¿Qué tiene que cumplir? En este caso tiene que cumplir que x, y y z pertenezcan a los números reales. Bueno, si x, y y z pertenecen a los números reales y tiene esta forma de vector en 3 dimensiones, entonces pertenece a este conjunto. Mi conjunto está formado por elementos, por vectores de 3 dimensiones. Eso como primer paso. Como les he dicho, este conjunto va a tener dos operaciones: suma de vectores y producto por un escalar. ¿Cómo es esta operación suma? ¿Cómo es esta operación producto? ¿Ya? La suma aquí nos dice cómo vamos a sumar. Entonces tengo, estos serían los dos vectores, u, y este sería b. De aquí sería el vector u y vector b. ¿Y qué forma tiene mi u? U sería un vector de 3 dimensiones, ¿no? Puede ser x, y, z. Y b también. Voy a poner a, b y c para diferenciarlos. La suma de mis dos vectores la voy a hacer de esta forma. Aquí define cómo voy a sumar. Pero si vemos, la suma es primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, tercer elemento con tercer elemento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es la suma usual. Entonces, no nos tenemos que preocupar mucho por la suma, es la suma que conocemos, así que no nos preocupamos mucho. Aquí en el producto por un escalar, ¿cómo multiplicamos nosotros el producto por un escalar? Pero en este caso solo se multiplica para el primero. Esa es una forma de definir, lo está definiendo así. Entonces nosotros cuando multipliquemos por un escalar tenemos que hacer así. Este conjunto viene con esas operaciones y hay que respetar. Nos dicen que multipliquemos así y así tenemos que multiplicar. Bueno, empezamos por el axioma 1. Si yo agarro dos elementos de mi conjunto, entonces la suma tiene que estar en el conjunto. Bueno, agarro dos elementos, u y b. Ya, estos elementos están aquí. Bueno, agarro dos elementos de b, u y b, y los sumo, u más b. Y eso a que me va a dar igual, ¿no? Ahora yo puedo hacer así, ¿no? U pertenece a este conjunto B. Este conjunto B son ternas de 3 elementos que pertenecen a los reales. Entonces, yo puedo decir que mi U es X, Y, Z y que mi B es igual a ABC. Y todos estos elementos pertenecen a los números reales por la definición, ¿no? Estoy sacando elementos de aquí. En este conjunto, ¿qué elementos hay? Hay vectores de 3 dimensiones, donde cada uno de sus elementos pertenecen a los números reales. Entonces, U va a ser un vector de 3 dimensiones y sus elementos toditos son números reales, más B. B es lo mismo, estoy sacando de este mismo conjunto. Entonces, va a ser un vector de 3 dimensiones donde A, B y C son números reales. El vector U es de 3 dimensiones y sus elementos son números reales. El vector B es lo mismo. Sumo. En aquí ya entra a jugar esto. No puedo sumar como yo quiera. Tengo que sumar como me han definido en el ejercicio a que sume. Pero en este caso me han definido la suma normal, ¿no? Entonces esto se va a sumar normal. Primer componente más primer componente, segundo componente más segundo componente, tercer componente más tercer componente. Y ahora aquí, un número real más un número real, ¿qué me va a dar? Me va a dar un número real. Aquí lo mismo, real más real, real, real más real,
real. Ya, y ahora, ¿en qué se ha formado entonces esto? O sea, la suma que se ha vuelto. Se ha formado un vector de 3 dimensiones donde todos sus elementos son reales. Y esa es la definición de este conjunto. Entonces, este vector está aquí adentro. Y con eso se verifica el paso 1. En el paso A2 nos dice que la suma tiene que ser conmutativa o la adición tiene que ser conmutativa. Si esto lo invierto, la suma tiene que ser igual. ¿Y cómo verificamos? Agarramos 2 elementos de aquí y los sumamos de un lado y los sumamos del otro y vemos si son iguales. Aquí ya tenemos nuestro U y nuestro B del anterior que podemos usar igual. Bueno, aquí la suma, otra vez venimos a nuestra definición de suma que nos han dado, ¿no? Pero es la suma usual. Así que no hay problema, sumamos normal. Pero una vez que hemos llegado aquí, X es un número real. A es un número real. Dentro del conjunto de los números reales, aquí estamos sumando reales. La suma de números reales es conmutativa. Entonces, esto lo puedo conmutar y eso es lo que hago. Si vemos, son iguales. Son iguales. Entonces, verifica el punto 2. Para el punto 3 nos piden ver si la suma es asociativa, ¿no? Si yo tengo 3 sumandos, si yo asocio primero 2 y le sumo el otro, es igual a si sumo los primeros 2 y le sumo el tercero, hay que ver si es igual. Teníamos ya un U y un B que hemos tomado aquí, pero necesitamos un B doble más. Entonces aquí yo tomo un B doble más. Le pondré D, E y F. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, puedo reemplazar de este lado y de este lado y ver que la suma es igual. Entonces yo tendría esto y solamente hago las operaciones que me dicen respetando la suma que me han dado, pero como es la suma usual, entonces, bueno, aquí lo primero que hago es sumo lo que está entre corchetes, ¿no? Lo que hay que hacer primero. Ahora sumo vector a vector, o sumo elemento a elemento. Ya he llegado aquí, ¿no? Un vector es igual a un vector, entonces la primera componente debería ser igual a la primera componente. Aquí tengo x más a más d, aquí tengo x más a más d. Son iguales. Y si vemos las segundas componentes también, y más b más c es igual a y más b más c, y el último, z más c más f es igual a z más c más f, ¿no? Entonces cumple esta igualdad. Y ya estaría el punto 3.